expositor para presentarlo, pero sí les adelanto que tenemos una exposición internacional el día de hoy, lo cual también nos llena de mucha alegría. Ahí estamos entablando una bonita relación bilateral con la Universidad de Talca en Chile, con la que hemos ya logrado concretar dos exposiciones con profesores de la Universidad de Talca. Y precisamente en el mes entrante tendremos una exposición de la Universidad de Costa Rica a un grupo de estudiantes en la Universidad de Talca, en Chile. Así que, wow, ya vamos por 107. Siguen ingresando. ¿Mm? 113. 116 en este momento. Bueno, mientras tanto, les voy a comentar un poquito la dinámica, cómo la vamos a realizar. Por el volumen y la cantidad de personas que estamos dentro de la llamada, la exposición sí abrirá espacio para preguntas y respuestas, pero este espacio será hasta el final, para no entorpecer un poco la fluidez del expositor. Eh, las preguntas, eso sí, las pueden realizar a través de chat en cualquier momento. Lo que voy a ir yo realizando a lo largo del camino es irlas traspasando a una plataforma en la que el expositor tendrá acceso al final de la llamada y ahí iremos respondiendo las preguntas. Así que si tienen una pregunta en el momento, para que no se les olvide, para que no eh, traspapele o algo por el estilo, simplemente la anotan en el chat y yo me encargaré de canalizarla al expositor para que al final sea respondida. Todavía tenemos a alguna gente ingresando en este momento.
Hola, buenas noches. Tengo una consultita rápida. Es que se me fue un toquecito en internet y veo que varios compañeros están poniendo el nombre y el carnet y la sede. Hay que ponerlo. Sería muy recomendable, Ok, sería bastante recomendable, correcto. perfecto. Muchas gracias. Tenemos al profe Jaime Prada ingresando en este instante. Muy buenas noches, gusto saludarlos, compañeros y compañeros. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, don José Francisco? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Hola Jorge, Gracias. ¿cómo va todo? Muy bien, usted, Humberto, gusto saludarlo. Bien, mi querido amigo, igual. Gracias. Ok, ya recibí la comunicación del expositor, está conectándose. Cuestión de, ya sería segundos, ya no minutos. Ok, para los que han ingresado recientemente, favor anotar su nombre, carnet y sede, por favor, y así poder tener la lista de participantes completa. Ok, está ingresando ya el profesor Claudio. Ok, tenemos a Claudio ya con nosotros. Claudio, ¿qué tal? Voy a darte credenciales de co-host para que puedas presentar. Dame un segundo para poder asignarte las credenciales. Listo, Hola ya. Francisco, buenas noches, jóvenes, Hola, muy buenas tardes, buenas noches por allá. buenas, Claudio. Básicamente les estaba contando un poquito las reglas de juego a los muchachos. Ellos están anotándose en la lista para tener la lista de asistencia. Las preguntas se irán realizando en el chat para yo canalizarlas contigo hacia el final. Así gozarás de fluidez en la presentación. Y nada, procedo a presentarte, Claudio. Claudio es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca en el campus Los Niches en Curicó, Chile. Su background académico incluye ingeniero comercial, MBA y actualmente culminando el proceso doctoral, todos estos procesos dentro de la Universidad de Chile. Y lo más importante de todas estas credenciales que estoy mencionando es que buen amigo mío y compañeros también de ese proceso doctoral. Y además, súper recomendado. Estuvimos comentando en diversas ocasiones, hoy incluido, un poquito sobre esta presentación y estoy seguro que todos la disfrutarán mucho. Claudio, te cedo el espacio. Tengo entendido que ya logré que puedas vos por presentar en este momento, así que ya puedes compartir pantalla. Perfecto. Bueno, antes de compartirles la pantalla, saludarlos a todos, muchas gracias por esperarme estos minutos de retraso. Le comentaba a José Francisco que estaba en otro webinar, que partimos a las 6 de la tarde en Chile y acabamos de terminar hace 15 minutos. Un webinar que teníamos en el cual yo era el anfitrión, ¿verdad? El maestro de ceremonias, como lo es ahora José Francisco. Y no me podía, tenía que quedarme hasta el final, ¿no es cierto?, para las palabras de cierre y los agradecimientos. Y bueno, de alguna manera ese webinar está conectado con temas que vamos a tocar hoy día. Este era un tema de ingeniería, hablábamos de Lean Manufacturing, manufactura esbelta, y que en palabras simples, ¿no es cierto?,
ha sido un llamado a atención de cómo las empresas hoy día con pequeños procesos de orden y eliminación de basura pueden ser más eficientes. Y particularmente hoy día vamos a tocar algo de basura, entonces desde ya les dejo una interrogante para ver si ya en la parte de las preguntas podemos conversar. ¿Qué basura podría encontrar dentro de los procesos de investigación de mercado? Esa es la pregunta que les quiero hacer para que la piensen, reflexionen. Bueno, un proceso de investigación de mercado, ¿dónde podría tener basura que es necesario limpiar y eliminar? Bueno, ese es uno de los temas que quiero abordar. José Francisco me compartió el sílabus de las asignaturas que ustedes cursan actualmente. No pretendo revisar todos los conceptos, yo sé que tienen muy buenos profesores ahí, por lo tanto no pretendo saber más que ellos también, con mucho respeto voy a hacer esta presentación, pero voy a dar una mirada más de consejo y más centrada en lo que hoy día la literatura científica de investigación de mercado recomienda. Particularmente me he basado en esta presentación un poco en el conocimiento del sílabus que ustedes tienen en el curso de investigación de mercado y papers publicados entre el año 2019 y actual el 2022. Por lo tanto, es información de primera línea y que de alguna manera quiero ponerla sobre la mesa para que podamos discutir, si es posible, con algunas conversaciones o preguntas directamente al final de mi exposición. Bueno, aclarado eso, voy a compartir la pantalla, profesor, para poder comenzar con esta presentación. ¿Me confirma si se ve, por favor? Sí, correcto. La tenemos enfrente. Esto es modo presentación. Exactamente. Perfecto. Bien, entonces en algún momento les voy a hacer algunas preguntas. Ahí me podrían compartir por el chat o directamente, si pueden abrir un minuto el micrófono, podría recibir sus preguntas, sino por el chat, para que podamos en pequeños momentos interactuar respecto a algunas interrogantes que les voy a plantear. Bueno, tal como me presentó el profesor Navarro, yo he sido compañero de José Francisco en el doctorado de la Universidad de Chile, doctorado en administración. También me encuentro ya en el proceso de elaboración de mi tesis. Como formación, ingeniero comercial en área de negocio y también mi MBA en la misma universidad, la Universidad de Chile. Bueno, chileno, ¿no es cierto? ¿Dónde queda Chile? Casi al final del mundo, Sudamérica. Nos conocen mucho los chilenos porque tenemos algunas ventajas ahí importantes respecto de nuestra ubicación geográfica que nos permite producir y exportar vino de muy buena calidad. También fuimos celebremente conocidos por los mineros que quedaron enterrados ahí mucho tiempo. Afortunadamente los rescataron, pero también somos conocidos por la producción de cobre. Y también, bueno, por lugares turísticos conocidos internacionalmente, ¿no es cierto? Tenemos ahí un espacio privilegiado de hielo antártico donde ejercemos soberanía, también muy conocidas las Torres del Paine, y por supuesto todo el sector polinésico de la isla de Pascua. Es una pequeña referencia para que los que se animen puedan visitarnos acá en Chile, tal como lo hizo el profesor Navarro hace un tiempo. Bueno, pues, entremos en materia. Esta es una conferencia internacional, ¿no es cierto?, en términos de investigación de mercado y particularmente nuevas tendencias. Entonces, voy a partir un poquito. Yo sé que estos temas ustedes ya los conocen, pero me sirve un poco para justificar los temas que voy a poner sobre la mesa. ¿Cómo vinculo, en este caso, investigación de mercados con marketing? Bueno, básicamente voy a hacer referencia al concepto de marketing, ¿no es cierto? Porque en ese concepto de marketing puedo vincular directamente la importancia y la gravitación que tiene en las decisiones gerenciales y decisiones de mercado de las grandes empresas en términos de investigación de mercado. ¿Qué es marketing? Bueno, básicamente marketing es un proceso que incluye cuatro etapas, ¿no es cierto? Un proceso de búsqueda de información que me permite identificar necesidades y a partir de la identificación de las necesidades
las organizaciones pueden configurar satisfactores, ¿no es cierto? Productos, servicios con más componentes tangibles, menos componentes, con más componentes tangibles o intangibles, que de manera de generar el intercambio, pero el intercambio de manera constante. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en esta definición básica de marketing como un proceso, el elemento principal es el acceso a la información. Entonces, a partir de la información, nosotros podemos descifrar, identificar necesidades. Por lo tanto, ahora hago el link con las definiciones más clásicas de investigación de mercado. Ahí tenemos la primera, las voy a leer. La primera de AMA dice, es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información. Primer tips, ¿no es cierto? Información. Vínculo con definición de marketing. Malora también dice, es la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información. Nuevamente información. Con el propósito de mejorar la toma de decisión. Y por último, la definición que a mí más me gusta, que es la definición que hace Hacker, y dice, es un conjunto de técnicas y procedimientos para recolectar, registrar, analizar e interpretar sistemáticamente los datos del mercado, para que puedan convertirse en información relevante, oportuna, eficiente y exacta para los tomadores de decisión. Entonces, esa es la definición que a mí me queda perfecta. O sea, antes de la información, aquí la clave son los datos. Entonces, vuelvo a recordar la pregunta que les planteé al principio. Bueno, ¿dónde está la basura que debo tratar de eliminar en la investigación de mercado? ¿Alguien que se quiera aventurar? ¿Alguien quiere decirme? ¿Se le ocurre dónde está esa basura que yo debiera cuidar y eliminar? Bien, hay un alumno en el chat dice, exactamente, en los datos. Los datos aquí va a ser la clave. Hoy día vamos a hablar de la importancia de los datos y cómo esos datos, ¿verdad?, gravitan en forma estratégica en los resultados de la investigación de mercado, y eso puede tener indudablemente consecuencias positivas y negativas para todos los actores que están involucrados. Entonces, en base a esa premisa, vamos a explicar qué es lo que es la investigación de mercado. Bueno, básicamente es un proceso que involucra tres elementos: datos que se transforman en información y esa información en acción. Y dentro de la acción tenemos todas las decisiones, todo el proceso de toma de decisiones con los debidos impactos en los determinados segmentos objetivos. Por lo tanto, el proceso de recolección de datos, para recolectar los datos, vamos a echar mano de distintas herramientas, como las que ustedes ya conocen en forma tradicional. Por supuesto, los focus group, los cuestionarios, tan conocidos a nivel internacional, y otras herramientas. Para el registro, bueno, muchos instrumentos para registrar datos. Es la coyuntura actual, ¿no es cierto? Nuestro teléfono celular, toda la información que está en la web, las grabadoras de voz antiguas, etc. Luego, en el proceso de análisis, vamos a utilizar un sinnúmero, o que están disponibles un sinnúmero de herramientas estadísticas que nos permiten hacer esta depuración y análisis de los datos, como regresión lineal, análisis conjunto, factores, redes neuronales, etc. Y luego concluir con la etapa final, que es el proceso de interpretación. Y aquí también tiene mucho que ver cómo hacemos esa interpretación y conclusiones. Y este elemento marca un poco la diferencia de lo que se ha hecho tradicionalmente hasta ahora con las nuevas tendencias que caracterizan a esta nueva forma de ver o enfrentar la investigación de mercado. Disculpa, José, siento una campanita que suena en cada momento, no sé qué es lo que es. Sí, es cuando están ingresando todavía estudiantes a la llamada. Perfecto, ya, no soy yo, eso es importante. No, correcto. Ya. Bien, entonces, en este contexto, ¿verdad? Habíamos definido investigación de mercado como un proceso de 3 etapas muy general, ¿verdad? Pero en estricto rigor, ustedes con sus profesores seguramente han visto un proceso más depurado, que contiene 6 etapas, dependiendo del autor con el cual se basa su profesor. Seguramente pasos más, pasos menos, al menos identificaron
estos elementos, ¿no es cierto? El proceso de investigación de mercado requiere una definición del problema, la definición del enfoque, hacia dónde va a estar dirigido esta investigación, la formulación de un diseño de investigación, el trabajo de campo, la preparación y el análisis, por supuesto, de los resultados de ese trabajo de campo y también la etapa final de conclusiones y la confección del informe al o los clientes que han encargado de este estudio, ¿cierto? Ahora me detuve en el tercer paso, que es la formulación del diseño de investigación, porque creo que es aquí en donde existe mayor riesgo de ocurrencia y concurrencia de esta basura que yo inicialmente mencionaba, y que por supuesto hay que mirar con lupa, hay que estudiarla o analizarla con tiempo y en forma muy detallada. Esta etapa de formulación del diseño incluye tareas como definir cuál es la información que me sirve realmente para realizar esta información, de qué manera voy a valorar y analizar los datos secundarios, que por cierto en este nuevo enfoque que vamos a revisar al final de la presentación son muchos. Hoy día tenemos una explosiva cantidad de datos que muchas veces nos dificulta el proceso de análisis y toma de decisiones. Por lo tanto, también en un diseño de formulación de investigación tenemos que valorar y analizar en detalle qué tipo de investigación cualitativa vamos a utilizar, qué herramientas de investigación cualitativa, qué métodos vamos a utilizar o son los más adecuados en función del objetivo de investigación, cómo vamos a obtener datos para realizar el estudio cuantitativo, cuáles son los procedimientos de mensura, las escalas, las herramientas de medición que nos garanticen, ¿verdad?, información de buena calidad. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de muestreo? ¿Qué criterios vamos a utilizar para confeccionar un cuestionario adecuado que sirva y que efectivamente refleje lo que queremos extraer como información de los datos que estamos levantando? Y por supuesto, tomar decisiones respecto del tipo de análisis más adecuado para esta investigación. Entonces, ¿se dan cuenta? El diseño de la investigación es una parte clave, estratégica, para nuestro proceso de investigación de mercado. Ahora, fíjense lo que yo pongo acá en el título. Dice, ¿por qué hacer investigación de mercado? Entonces aquí pongo una frase, una señal de alerta que dice tradicionalmente. Bueno, tradicionalmente porque ya un poquito más avanzado en la presentación vamos a ver que esto indudablemente ha ido cambiando. Entonces, aquí es importante un poco la visión que hemos conversado con el profesor Navarro, que una cosa es lo que ustedes encuentran en la literatura, en los libros físicos que están en las bibliotecas, que por cierto la conclusión es que esos libros ya están obsoletos. O sea, podríamos mencionar muchos autores que lo van a encontrar en su biblioteca, por muy actualizado que trate de estar la universidad por tener libros físicos, ¿verdad? Lamentablemente los enfoques o los autores referenciados están en un enfoque antiguo, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ante eso, yo los invito a acercarse un poco a la literatura científica, a buscar información no en el Google tradicional, sino en Google Scholar. Basta que ustedes ingresen a Google Scholar y pongan investigación de mercado, o los temas específicos de investigación de mercado, seleccionen el año 2022, 2021, y van a encontrar literatura que realmente los va a sorprender y va a decir, wow. O sea, lo que tengo en mi biblioteca está obsoleto, el tema tomó otro rumbo o valora otras cosas. Entonces, en ese contexto, hoy día hablamos que tradicionalmente se hacía o se hace investigación de mercado para identificar problemas y solucionar problemas. ¿Ya? Entonces, un poco la literatura más tradicional, estoy hablando de, no sé, Kenneth y Taylor, por ejemplo, que yo estudié con ese libro en la universidad, seguramente ustedes lo tienen en biblioteca. Kenneth Taylor dice, bueno, hacemos investigación de mercado para identificar problemas, por ejemplo, problemas de mercado potencial, problemas de imagen, problemas de análisis de reportes de venta, pronósticos, tendencias. Y por otro lado, otros autores dicen, sí, está correcto, pero también hacemos investigación para solucionar problemas. Y en ese tipo de literatura hace referencia a la solución de problemáticas vinculadas a problemas de identificación de target, de identificación de segmentos de mercado, y de todo el abanico del proceso de segmentación. O bien,
también referencian solución de problemas respecto de la mezcla adecuada de las variables de marketing, o sea, las variables del mix. Me refiero a problemáticas de precio, producto, plaza o promoción. Independientemente de cómo tradicionalmente se hace o por qué se hace investigación de mercado, sus resultados definitivamente tienen un alto impacto para la organización. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese impacto que tienen los resultados de la investigación de mercados para la organización? Bueno, básicamente tres, ¿cierto? Un resultado de la investigación, ojo que aquí es importante de nuevo poner sobre la mesa este tema de discusión, ¿cierto? Un resultado de investigación no necesariamente es el más adecuado, o sea, yo puedo procesar datos, generar información y tener un resultado de investigación. Pero ese resultado de investigación yo no tendría por qué asumir que es el correcto. O sea, dejo la puerta abierta para que también piensen que un resultado de investigación puede ser basura. Entonces, sea bueno o sea malo, lo ideal es que sea bueno, ese resultado de investigación indudablemente que va a impactar en los procesos de planificación de marketing de las empresas. Y esos impactos se van a conocer o van a tener una consecuencia tanto en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Eso también impacta a nivel de decisiones gerenciales. Por lo tanto, también un buen o mal resultado de investigación va a hacer que los gerentes tomen riesgos o no tomen riesgos frente a lo que pueden sospechar que es un buen resultado, una evidencia confiable de investigación, o resultados que podrían ser dudosos y que ameritan abstenerse o ser más cautos respecto de tomar ciertos riesgos. Y un tercer involucrado indudablemente son los clientes. Los clientes, en función de las decisiones que toman las empresas respecto de sus mezclas de marketing, y van a sufrir las consecuencias para bien o para mal en términos de los tipos de productos o servicios a los cuales acceden, los tipos de precio, la disponibilidad en determinadas plazas o la forma en que las empresas comunican o las marcas comunican su mensaje a estos clientes. Por lo tanto, tres elementos fundamentales que hay que tener cuidado y que vale la pena pensar en otro elemento que normalmente, no sé si en Costa Rica los colegas que están presentes lo abordan. Yo sé que José Francisco se ha preocupado al menos de tratar de sugerir que se incorpore literatura para que los alumnos lean, pero aquí un problema fundamental y que es necesario tocarlo independiente de todo lo que nos interese y todo lo interesante que puede ser, lo relevante que puede ser análisis estadístico o herramientas, software computacionales de investigación de mercado. Aquí también hay que darle espacio a la discusión de los temas éticos. ¿Ya? Aquí tenemos actores que toman decisiones, actores que acceden a mucha información, datos que son privados, datos que en malas manos pueden tener usos insospechables. Por lo tanto, aquí el tema de la ética es un tema a discutir en las aulas universitarias. Aquí estamos formando profesionales que van a tomar decisiones, que van a dirigir empresas de investigación de mercado. Por lo tanto, si estos profesionales no tienen una conciencia ética, por favor, ¿qué podríamos esperar? Por lo tanto, el llamado a los colegas es que hagan un espacio en sus clases para discutir un poco cuáles son las consecuencias de aquellos profesionales que se involucran o aquellas empresas que suelen usar investigación de mercado y que encargan investigación de mercado o que ellos mismos hacen investigación de mercado. Por lo tanto, ahí caemos en un tema de discusión de ser juez y parte, ¿ya? El tema de juez y parte es complejo, ¿ya? Entonces, ¿dónde están los límites, verdad? ¿Qué pasa con esos funcionarios que trabajan en empresas haciendo el nexo entre la empresa y la empresa que está en investigación de mercado, que acceden a información que es privilegiada? Eso podría ser un arma de doble filo de alguna manera. La literatura dice o da las señales de alerta respecto de que podría darse que equipos de investigación de mercado en algún momento adquirieran o se asumieran demasiado autoridad o poder en la toma de decisión. De hecho, si mal no recuerdo, en el sílabus de su curso hay una lectura que hace referencia a esto. Por lo tanto, revísela porque es un tema de discusión no menor y muy contingente, por cierto, en los tiempos que hoy vivimos.
Me dice Francisco si hablo muy rápido, porque normalmente me tiendo a acelerar, pero ahí puedo hablar más lento si gusta. Vamos bien, vamos bien. Entonces, claro, podría darse la posibilidad que estos equipos de investigación de mercado adquirieran demasiado poder y autoridad. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto, no es cierto? Porque una empresa se podría ver, correr el riesgo de esto, ¿ya? Básicamente porque el tema de investigación de mercado involucra a muchos actores, ¿ya? Por ejemplo, el mismo investigador, el equipo de investigadores o profesionales que se dedican a la investigación de mercado están expuestos a manejar muchos datos, y eso en algunas circunstancias podría generar poder, podría generar autoridad, podría generar oportunidad de decisión respecto de los que no acceden a esos datos. También el cliente, quien encarga la investigación de mercado. Recuerden que esto se paga, la investigación de mercado es cara, se demora, requiere una inversión de tiempo, por lo tanto, también ahí el cliente juega un papel importante respecto de los procesos que son o no transparentes cuando uno encarga una investigación de mercado. Por otro lado, el encuestado tiene mucho que decir, tal vez es una de las aristas importantes en respecto de cómo se realiza la investigación de mercado. Fíjense, nuestro encuestado es quien nos da la materia prima, los datos, ¿no es cierto? Pero esos datos no es que siempre exista mala intención, pero nosotros como investigadores debemos procurar la forma y el escenario o el momento adecuado para hacer la pregunta, de manera que se minimicen los riesgos de ocurrencia de algunos sesgos en su respuesta. Y por supuesto el público, nosotros como consumidores también estamos vinculados en este dilema ético del manejo de nuestros datos. Por lo tanto, es un problema importante a conversar, muchachos, profesores, colegas. De hecho, ahí les dejo el paper respecto del cual yo tomé estas ideas. Es un paper reciente del año 2022. Por lo tanto, es importante que lo puedan conversar en sus respectivas clases. Entonces, hay un problema ético en la investigación de mercado y referenciamos todo al tema de los datos. O sea, hay un problema con los datos. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el problema de los datos? Bueno, el problema de los datos hoy en día, la coyuntura año 2022, no solamente es el acceso privilegiado, ¿no? Oportuno o no de los datos. No solamente es el manejo de los datos. No solamente es la privacidad con que se manejan esos datos y las decisiones que se tomen dado esa posición, sino que también el problema tiene que ver con el volumen excesivo de los datos, ¿ya? Hoy día tenemos muchos datos y yo no sé si todos somos hoy día conscientes de que generamos en nuestra vida cotidiana muchos datos y eso genera un problema a la investigación de mercados en general. Fíjense que ya en el año 90, John Mashley publicó un artículo, más o menos bien famoso en realidad, y que dice, de alguna manera vislumbra esto que está ocurriendo hoy. Dice, datos masivos y la próxima ola de infraestrés. En estricto rigor, este artículo dice que el aumento de la cantidad de datos que se generaría en los años sucesivos, o sea, ya estamos hoy día enfrentando ese problema que se visualizó en el año 90, va a provocar un estrés de la infraestructura humana y la infraestructura física a nivel informático. O sea, nosotros como personas, ni nuestros software son capaces hoy día de procesar tanto dato que vamos generando día a día. Por lo tanto, esta visión del año 90 hoy día es una realidad. Hoy día la literatura científica corrobora que año 2022 y desde hace muchos años atrás, ya vamos a ver una tabla un poco resumen de esto, confirman que hoy día estamos en la era del Big Data, ¿ya? El Big Data es una herramienta de gestión que nos permite analizar grandes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional y que de alguna manera superan los límites de las herramientas tecnológicas que tenemos. Y esa abundancia de datos tiene tres características, ¿no es cierto? Primero, la gran cantidad de información que se puede extraer de ella. Por otro lado, la gran variedad
herramientas a través de las cuales, o dispositivos a través de los cuales se van generando datos. El mismo teléfono celular, el smartphone que ustedes tienen, su computadora, su conexión de internet, los aparatos electrónicos que tienen en sus casas, los sensores que existen en su refrigerador, en los sensores del automóvil, el sistema GPS, etc. Y por otro lado, una característica también relevante de este Big Data es la velocidad con que se generan, se reciben y se procesan, y la inmediatez con que hoy día la tecnología permitiría hoy día tomar decisiones con datos que se van generando minuto a minuto, ¿cierto? Entonces, esta situación, esta proyección o visión que tuvo este autor en el año 90, hoy día también es corroborada por la literatura científica. Aquí les vuelvo a dejar otro paper que me permitió hacer esta reflexión con esta pequeña revisión bibliográfica. Y que la literatura hoy día dice, bueno, desde el año... enfrentamos un entorno cambiante, ¿no es cierto?, que ha obligado a la investigación de mercado a incorporar rápidamente cambios metodológicos, tecnológicos y de innovación en su ejercicio práctico. Entonces, ya en el año 1840, fíjense, muchos años atrás, ya se hablaba de los métodos de encuesta y el análisis de datos estadísticos. O sea, desde ese entonces ya contábamos con estas herramientas que hoy en día siguen vigentes, pero frente al avance tecnológico, obviamente, para algunos tipos de investigación no son las herramientas más efectivas. Entre el año 1940 y 1950 hablábamos de investigación de focus group, muestreo probabilístico y el diseño experimental. Sí, hoy día hacemos harto en diseño experimental, muy útil, ¿verdad? Para que también en algún momento con sus profesores puedan hablar de la utilidad de experimentos, sobre todo en marketing, muy utilizado el diseño experimental. Entre el año 1970 y 80 se hablaba de investigación y análisis interpretativo y cualitativo del consumidor. O sea, ahí existe conciencia que hoy día para el marketing es sumamente relevante las técnicas mixtas, no solamente análisis cuantitativo, sino que agrega mucho más valor y contexto al análisis, la incorporación de análisis cualitativo. Ya en el año 1980, con la aparición de Internet, hablamos de la etnografía y el uso de redes sociales, hacer investigación a través de Internet, de las acciones o actividades que tiene un usuario en Internet. En el año 90 ya aparecen técnicas un poquito más sofisticadas para explotar bases de datos, por ejemplo, minería de datos, minería de textos, ¿ya? Y, por supuesto, ya, fíjense, desde el año 1995 la literatura científica habla de Big Data, ¿ya? Y estamos en el año 2022, ¿ya? Fíjense lo relevante que es eso. Entonces, ¿se acuerdan que cuando les mostré minutos atrás lo que tradicionalmente se hacía, o por qué hacíamos investigación de mercado? Yo les dije, tradicionalmente la investigación de mercado hace esto. Bueno, básicamente me refería a que históricamente la investigación de mercado se centraba en la ejecución de tareas, es decir, la recopilación y análisis de datos del mercado. Pero hoy en día, año 2022, es necesario, sobre todo con esta explosión del Big Data, es necesario tener un enfoque mucho más holístico. Es decir, hoy día no basta solo tomar datos, procesarlos y entregar un resultado. Hoy día, toda esta coyuntura exige, fíjense lo que digo, exige que el investigador tenga una visión mucho más holística que le permita interpretar y comprender las necesidades de información y permita contextualizar adecuadamente los resultados, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la investigación que tiene éxito y que realmente brinda oportunidades a los tomadores de decisiones es aquella investigación que permite hacer gestión para crear valor, ¿ya? Y casos de gestión, casos de modelos tradicionales de investigación de mercado versus crear gestión, generar valor en investigación de mercado, tenemos muchos casos. Recientemente, y también muy citado o muy googleado, por decirlo así, en Internet, el caso de Nate Silver, ¿no es cierto? Adivino electoral, ¿no es cierto? Que
fue riguroso en sus análisis estadísticos e investigación que le permitieron de alguna manera acertar a cuál iba a ser el resultado de la elección en Estados Unidos. Entonces ahí un claro ejemplo de lo que es hacer gestión de la información para crear valor, y no solamente como lo hacían los otros que especulaban respecto a cuál iba a ser el resultado de la elección sin la rigurosidad o metodología o amplitud de visión más holística que tuvo Nate Silver para acertar finalmente el resultado electoral. Entiendo que también en el sílabus aparece algo de esto, José, ¿no? Parece que hay alguna lectura recomendada. Sí, un caso que resolvimos en una de las clases. Bien. Bueno, volvamos a la discusión sobre el volumen de datos. ¿Qué podemos decir sobre esto? Y para eso me incluyo, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a reflexionar respecto de nuestro comportamiento en redes sociales. Yo creo que esta fotografía es sumamente transversal, independiente del país, a nivel internacional. Todos en algún momento del día estamos en esto, ¿no es cierto? Y esa acción tiene consecuencias, es decir, cada interacción que nosotros realizamos con nuestros dispositivos generan lo que se denomina una huella digital, ¿cierto? O sea, cada vez que tomamos fotos, por ejemplo, con nuestro smartphone, realizamos búsquedas en Internet, publicamos en redes sociales, activamos el GPS, dejamos una huella que queda ahí, que aumenta este volumen de información y que de alguna manera científicos como el profesor Navarro o el que pretendo ser en un tiempo más, podemos tomar fácilmente, acceder a estas bases de datos que ustedes mismos y nosotros mismos alimentamos, y con eso se pueden hacer papers que tienen características científicas. Es decir, fíjense, si aquí cito un paper que se hizo, todavía no aparece publicado, pero sale en la revista del tramo enero y junio del 2022, una investigación que se hizo en Bangkok. Y dice, el propósito de esta investigación fue examinar el comportamiento de exposición, los usos y las gratificaciones de los usuarios millennials de la aplicación TikTok en Bangkok. O sea, simplemente ellos accedieron a los registros, ¿verdad?, de uso de esta aplicación y aplicando algunas técnicas no muy sofisticadas, los invito a que revisen el paper, pudieron realizar un perfil del usuario de TikTok en Bangkok. Y lograron, con datos muy simples, llegar a esta conclusión. Los resultados mostraron que la mayoría de los usuarios de la aplicación TikTok son mujeres entre 25 y 29 años, obtuvieron una licenciatura, trabajan en una empresa privada, tienen ingresos mensuales promedio de 10.000 a 20.000 baht. Estoy hablando de 300, 500 dólares, si no está mal hecho mi cálculo. La investigación demuestra que el periodo de tiempo para ver TikTok es particularmente, o sea, el periodo en que ellos se conectan, utilizan TikTok, va en el rango de horario desde las 8 hasta las 24 horas, con un tiempo de exposición de 30 a 60 minutos, o sea, una hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, una investigación simple, con datos que están disponibles y que de alguna manera nosotros como usuarios no somos conscientes de todos los datos que estamos generando libremente por usar o bajar una aplicación, etcétera, o llenar un formulario, incluso es más. Cuando uno crea una cuenta, te piden datos básicos, edad, género, país, teléfono, te preguntan algunos nombres, ¿verdad? Nombre de su mascota, clave, etcétera. Y todos esos datos, ¿verdad?, alimentan esta gran base de datos, ¿verdad?, que conforma lo que hoy día se denomina el Big Data, respecto a lo cual se puede, ¿verdad? Hoy día existe un número importante de datos secundarios que se pueden utilizar para generar investigación de mercado, en este caso. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Bueno, ¿cuál es la reflexión que hacemos respecto a la situación de la investigación de mercado? Bueno, básicamente, la forma en que hacemos investigación de mercado está cambiando, pero este cambio de alguna manera nos deja una enseñanza, requiere que los investigadores apliquen una combinación de competencias
basadas en habilidades y conocimiento contextual. O sea, aquí ya el hecho de manejar un software o tener la habilidad para levantar buena cantidad de datos no me sirve tanto como las habilidades que se pueden desarrollar respecto de poder contextualizar los resultados para generar valor y, por supuesto, hacer gestión con esos resultados de investigación. ¿Cómo se vislumbra el futuro de la investigación de mercado? Fantástico. O sea, aquí hay mucho que hacer, ¿ya? Aquellos profesionales, futuros profesionales, ustedes que están haciendo el curso de investigación de mercado, tienen una oportunidad fantástica para desarrollarse profesionalmente, para tener un buen pasar. Hoy día la investigación de mercado bien realizada se paga bastante bien, por lo tanto, aquel que está un poco perdido en qué me voy a dedicar o qué voy a desarrollarme profesionalmente, aquí hay un nicho donde hacerse especialista, perfeccionarse. Ya vamos a ver hoy día que yo no me puedo quedar estancado, el conocimiento científico va evolucionando, por lo tanto, ya cuando salgo al mercado no me sirve solamente tener mi título, voy a tener que seguir especializándome, sobre todo en esta área de investigación de mercado. Por lo tanto, el futuro para los nuevos profesionales es muy prometedor, sobre todo porque hoy día se incorporan, como vamos a ver al final de la presentación, nuevas herramientas como la inteligencia artificial o el machine learning, por ejemplo. Entonces, indudablemente que hay un futuro prometedor en trabajar en investigación de mercado, pero esto no es gratis. Siempre y cuando la investigación de mercado se realice en términos del contexto de la ética, el respeto por la privacidad, la información privada y las buenas prácticas de investigación que de alguna manera respaldan la calidad de los datos. ¿Ya? O sea, no es tan simple, no es gratis, ¿cierto? Aquí vuelvo a insistir, el tema de la ética, muchachos, es fundamental. Hoy día los negocios exitosos son negocios éticos, ¿ya? Fíjense, hoy día hay toda una conciencia medioambiental. De la misma forma, hoy día las empresas valoran la conciencia ética de las empresas. Nosotros también como consumidores. Bien. Hemos hablado de los datos, hemos hablado de conciencia ética y un poco me voy a colgar de lo último que dije, ¿no es cierto? Prácticas de investigación de calidad. Esas prácticas de investigación de calidad se vinculan directamente a esto, a cómo yo, investigador, doy alguna garantía a mi cliente de que el resultado que usted obtiene producto de una investigación de mercado es producto de datos de buena calidad. Fíjense, ya ahí voy a referenciar a algunos autores que hoy día concluyen. Si en el mundo científico todavía es difícil que los investigadores reportemos nuestros hallazgos en forma clara, más aún, incluso más escasos, encontrar papers científicos en donde los investigadores reporten o declaren qué acciones implementaron para garantizar que los datos fueron los correctos o los datos fueron de calidad. Imagínense lo relevante de esto. Entonces, indudablemente que los datos han sido catalogados como un recurso clave dentro del marketing y, por supuesto, un recurso clave dentro de la investigación de mercado. Ahora, el acceso a datos, indudablemente que puede generar muchas ventajas que respalden nuestra investigación, pero también esta gran cantidad de acceso a los datos puede generar muchos costos asociados y por supuesto resultados negativos, sobre todo referidos al tiempo y el dinero que muchas empresas tienen que invertir para hacer limpieza de esos datos, ¿ya? Para depurar los datos y que muchas veces se encuentran que esos datos capturados, de 100 datos capturados, a lo mejor 40 o 60 realmente no me sirven. Por lo tanto, perdí tiempo, dinero y lo más probable es que tenga que repetir el ejercicio de captura de datos porque esos datos no son confiables, no son buenos inputs para mi proceso de información. Por lo tanto, aquí la reflexión de este análisis de la disponibilidad de datos tiene que ver con que la calidad de los datos es fundamental. Entonces,
aquí hago el link con este webinar de ingeniería industrial porque hablamos de la basura, ¿cierto? Entonces aquí hay una frase, se llama garbage in, garbage out, que se aplica en muchos sectores, en muchas disciplinas de estudio, no solamente negocios, no solamente ingeniería, pero desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros entendemos todo o lo explicamos todo como desde el punto de vista sistémico, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso de entrada, un proceso de transformación y un proceso de salida, ¿ya? Entonces desde el punto de vista podemos explicar esto de garbage in, garbage out, en el sentido de que, bueno, si nosotros tenemos un proceso de entrada en donde la materia prima es mala, independiente de la tecnología, los conocimientos muy innovadores que sean, indudablemente que como resultado a esa materia prima en mal estado, vamos a tener un resultado mal, deplorable, que no nos sirve. Por lo tanto, ese concepto de garbage in, garbage out, lo podemos aplicar perfectamente a nuestros procesos de investigación de mercado. ¿Qué sería un garbage in para nosotros? O sea, basura entra, basura sale, ¿ya? ¿Qué sería garbage in en decisión e investigación de mercado? Por ejemplo, enfrentar y tomar y utilizar tamaños de muestras pequeñas, cantidades limitadas de datos, datos faltantes, valores atípicos, protocolos de limpieza de datos inexistentes o limitados, no suficientes. Por lo tanto, eso de alguna manera va a configurar que nuestro input, nuestro dato, no sea que sea de calidad regular o definitivamente malo, ¿ya? Y como esa materia prima, ese input no nos sirve, indudablemente que nuestro resultado, nuestro garbage out, va a ser basura, no nos va a servir. Y esa basura la traducimos ¿en qué? En resultados analíticos incorrectos, en estimaciones de parámetros sesgados, en predicciones inexactas, en interpretaciones distorsionadas, o tergiversar efectivamente los hallazgos que creemos haber encontrado. Entonces, jóvenes, suavemente, les llamamos la atención, pero quise ser lo más gráfico posible porque estamos formando profesionales que tienen que ser exitosos y no caer en estos errores. O sea, tal como dice ahí el maestro, un investigador que se precia de tal, ¿cierto? Nunca, un investigador de marketing, nunca debe dar por sentado la calidad de los datos. O sea, sería el error tremendo asumir que los datos que conseguí son buenos, no hago nada más, ya tengo los datos, y echarle hacia adelante con el paso siguiente en la investigación. Eso hoy día la literatura científica es la primera señal de alerta que dice. O sea, los investigadores de marketing nunca, insisto, nunca deben dar por sentado que los datos que tengo son buenos. Entonces ahí también hay un paper que lo saqué del International Journal of Marketing Research. Mira, no puse ahí la cita del año, pero debe ser del año pasado. Se los dejo ahí para que lo consulten. Se lo puedo entregar también a Francisco para que después alguien lo pueda leer. Estos autores dicen, bueno, frente a esta problemática y frente a este llamado de atención, es importante recomendar pasos a seguir para garantizar de alguna forma la calidad de los datos. Y esos pasos en realidad no son, si uno lee el paper, llega a la conclusión que en realidad no se trata de ninguna imposición, sino que en realidad lo que dicen los autores es que hay que adoptar buenas prácticas, ¿ya? Pasos, controles, no actuar apresurado, seguir un checkpoint, ¿verdad? Y acostumbrarse a eso, por eso lo denominan buenas prácticas, porque esta secuencia, esta rutina, va a garantizar, ¿ya?, aplicar los controles en el momento adecuado para ir eliminando esa basura y lo que quede, de alguna manera, tener un mayor grado de certeza que esos datos efectivamente son de calidad y los puedo utilizar. Entonces, esos 6 pasos son los siguientes, ¿no es cierto? Primero, ellos hacen hincapié en que un elemento principal es garantizar un buen diseño de investigación. Luego hacen referencia ahí, dos hojas por lo menos, respecto de algunas precauciones o recomendaciones a seguir durante la etapa del diseño de los cuestionarios y el proceso de recopilación de datos.
También hacen hincapié al tema de la limpieza de los datos, sobre todo a la aplicación de rutinas de control estadístico que muchos no hacen, ¿ya? Entonces es importante tenerlo presente y hacerlo. También se detienen en los métodos de análisis apropiados para las tareas de investigación. Hacen también reflexiones respecto de la relevancia del proceso de interpretación de los datos para hacer una evaluación correcta desde distintas perspectivas, muchachos. Eso es el tema. O sea, aquí lo que dicen los autores es súper simple, como decimos en Chile. Mira, usted tiene dos ojos, este y este, úselos. Uno tiende a mirar, va a sesgar. Entonces, si tiene dos ojos, utilícelos. Es decir, trate de mirar desde distintos puntos de vista, póngase en distintos escenarios. Es más, yo si tengo a mi amigo aquí, Francisco, y quiero tomar una decisión, yo debiera invitarlo a él a evaluar mi cuestionario. Si yo no soy experto, por muy doctor que quiera ser, también me puedo equivocar, por lo tanto, no está de más pedir la opinión de otros. Entonces también, una vez que usted diseñe su cuestionario, cuestiónelo usted mismo, entrégueselo a otros colegas para que lo revisen, ¿ya? Eso de alguna manera es parte del control que estos autores recomiendan. Y lo otro es poner énfasis en la declaración. O sea, ya no basta entregar el enfoque antiguo, por decirlo así, de la investigación de mercado, tomaba los datos, procesaba, entregaba el informe. Pero este enfoque nuevo, mirada más holística, de alguna manera obliga al investigador a decir, bueno, declare, dígale a su cliente qué hizo usted, qué procesos de limpieza implementó, qué resguardos tomó, qué checkpoint corrió para garantizar de alguna forma que este resultado de investigación proviene de datos adecuados. Entonces, rápidamente, porque esto es bastante extenso, hice un pequeño resumen de cada uno de los pasos en términos de las recomendaciones, estas rutinas que uno debiera acostumbrarse a seguir cuando realiza su proceso de investigación. Entonces, la primera señal de alerta es construir un diseño de investigación riguroso. ¿Y qué dicen los autores al respecto? Bueno, es súper simple, hágase pregunta a usted mismo. No tengo un pensamiento de que usted tiene siempre la razón. Piense un poquito más, abra su mente y pregúntese, por ejemplo, infórmese antes de actuar, lo primero que nos dicen. O sea, si tengo un diseño de investigación, debo preguntar, bueno, ¿y qué han hecho otros colegas investigadores? ¿Qué han hecho en otros países? A lo mejor yo estoy sesgado al respecto o creo conocer lo que se ha hecho en Chile, en Sudamérica, pero no sé lo que han hecho en un país tan interesante como Costa Rica. No sé lo que han hecho respecto al mismo tema en Estados Unidos o en Europa. Por lo tanto, uno de los primeros elementos para construir un buen diseño de investigación sería averiguar qué se ha hecho en otros lados o otros investigadores respecto al tema. En base a eso, definir claramente cuáles son los objetivos de investigación y cuáles son los alcances que va a tener esta, para, en función de esto, definir qué datos voy a recopilar, ¿ya? O sea, yo tengo que tener claridad respecto al objetivo y el tipo de datos que necesito recopilar. También hacer la reflexión respecto de si existen ciertos métodos que sean más adecuados o menos recomendados para recopilar este tipo de información, dadas las características de investigación que quiero realizar. También reflexionar, ¿qué encuestados representan? O sea, ¿quién va a ser el sujeto de la encuesta? ¿Ah? ¿A quién voy a dirigir la encuesta? ¿O qué tipo de perfil de estudiantes, personas mayores, trabajadores, etcétera? ¿Cuál es el perfil más adecuado para responder este cuestionario? Y por supuesto, ¿cuáles son los métodos de análisis más apropiados para evaluar y procesar los datos que yo voy a levantar, ¿cierto? A conseguir. Paso 2, lo conversaba en la mañana con su profesor, podríamos hacer horas y sesiones y varias charlas sobre diseño de cuestionarios y recopilación de datos, un tema muy extenso, muy interesante, pero también muy delicado, muy gravitante. Por lo tanto, aquí lo que dicen los autores es decir, mira, hay mucho que hablar, pero aquí lo importante es lo siguiente. Usted debe diseñar preguntas de manera que éstas logren medir de la forma más precisa posible los constructos que usted quiere estudiar. ¿Ya? Entonces podríamos identificar, no sé, a lo mejor el centro de esta investigación es investigar calidad de servicio, ¿ya? O confianza,
constructos que han ido evolucionando, ¿no es cierto? Y que dependiendo a lo mejor del contexto, podrían incluir alguna u otra variable, ¿ya? Entonces yo debiera analizar cuál es ese constructo y qué escalas están disponibles. A lo mejor existe una escala, pero esa escala se hizo en otro país, en otro tipo de población, por lo tanto las preguntas voy a necesariamente adaptarlas a este contexto. A lo mejor existe una escala que funciona, que está validada, pero está en otro idioma, por lo tanto yo tengo que traducirla y ver si en este nuevo idioma esa escala funciona con los mismos niveles de confiabilidad, ¿no es cierto? Puede ocurrir que no. Entonces, es importante el hecho de que en los cuestionarios usted elija las escalas o la mezcla de preguntas adecuadas para que efectivamente midan lo que realmente yo quiero o es la intención medir. Y lo que decía, ¿no es cierto? ¿Cuántos ojos tenemos? 2, pero podría tener 3, ¿ya? Entonces, a lo mejor yo estoy muy seguro que este cuestionario sirve, refleja los constructos que quiero medir, pero no está de más pedir una segunda o tercera opinión. Por lo tanto, hago una prueba piloto, ¿ya? Hago una prueba previa, evalúela, vea si cumple con los estadísticos que me dan tranquilidad. Pídale a los otros expertos. Por favor, colega, analíceme esto. ¿Qué piensa? ¿Qué opina de los constructos? Usted que es local, usted que vive en Costa Rica, ¿está bien formulada esta pregunta? ¿Lo entenderán? A lo mejor hay un sesgo del idioma, y ese sesgo del idioma no se va a entender y va a tergiversar la respuesta de los encuestados en este caso. Tercer paso. Perdón, otro paso importante, se dan cuenta que el análisis de cuestionario da para mucho. Otro tema súper importante es analizar las respuestas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver mucho con seleccionar adecuadamente quién va a ser el sujeto de la encuesta, es decir, a quién le vamos a aplicar esta encuesta y un poco investigar de cómo se comportan, cómo nos comportamos nosotros cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Hay un concepto que se llama la deseabilidad social o la conformidad, ¿verdad? Que de alguna manera, por algunas circunstancias, las personas tendemos a dar respuestas que son socialmente bien vistas, socialmente aceptadas. Y eso genera sesgo en la investigación. Por lo tanto, yo debiera aplicar algunos métodos para disminuir este sesgo de deseabilidad social. Se recomienda a veces preguntar varias veces una misma pregunta, pero de diferentes maneras para ir haciendo los filtros correspondientes. Tener cuidado con las preguntas de tipo demográfica, sobre todo cuando uno pregunta ingresos. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado en el tipo de escala que yo voy a utilizar para las respuestas, porque de alguna manera los estudios dicen que las personas tendemos a elegir o decir que tenemos ingresos superiores a los que realmente tenemos. Lo mismo ocurre en el caso de cuando nos preguntan por la edad. ¿Cuántos años creen que yo tengo? Yo tengo 30, ¿cierto, Francisco? Por supuesto, ¿verdad? No, tengo 50. ¿Ya? Entonces, por alguna forma, nuestra mente dice, no, mira, alguien nos empuja a poner una edad que no es la correcta. Por lo tanto, eso también genera sesgo al momento de validar nuestras respuestas. ¿Ya? Lo mismo respecto del orden de las preguntas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se trata de temas que son complejos, delicados, tratar de tirar las preguntas más fáciles, de menor impacto, de manera que no generar algún tipo de rechazo con nuestra audiencia y que producto de ese rechazo o que no le cayó bien, no se sintió cómodo con esa pregunta, conteste influenciado por esa situación. Entonces, se recomienda que esos temas más complejos se vayan ya en la parte final de la encuesta. Entonces son tips, ¿verdad?, a tener en consideración, indudablemente que hay muchos más, pero son dentro de los más rescatables e importantes o los que podrían generar mayor impacto respecto de la calidad de los datos. Ahora sí, paso 3, y lo que de alguna forma daba sentido a esta conversación que tiene que ver con la limpieza y el filtrado de los datos, ¿ya? Entonces, como les decía, las adelantaba en el comentario inicial cuando vimos el modelo de los 6 pasos. La literatura científica dice que los autores dedican poco tiempo a informar los hallazgos, ¿ya? Si eso ocurre, imagínense las probabilidades
mucho menores de que los mismos autores declaren, ¿ya?, cuáles son los procesos de limpieza que efectuaran en su investigación para, de alguna manera, asegurar la calidad de los datos. En la práctica es muy poco, ¿ya? Los investigadores no lo hacen, ¿ya? Por lo tanto, es una práctica que hay que empezar a hacerla más familiar, sobre todo en el grupo de profesionales jóvenes que las universidades y la escuela de negocios están formando. ¿Qué se recomienda? Bueno, aplique algunos procedimientos estadísticos. Si en todas las carreras de negocio hay una formación fuerte en estadística, usted vea sus datos y evalúe elementos como la presencia de heterocedasticidad, homocedasticidad, multicolonialidad de los datos. O sea, procesos de filtro, de control básico, ¿verdad? Que de alguna manera le van a dar confianza a quien lea sus resultados de investigación, ¿ya? Paso 4, análisis de datos. Dice, cuando analice los datos, no pierda por ningún motivo de vista cuál fue el objetivo de la investigación y seleccione en función de estos objetivos el método más adecuado para procesarla en los datos, de manera que no se comprometa la calidad de estos, ¿ya? Por lo tanto, siempre se debe determinar el tamaño de la muestra antes de seleccionar los datos estadísticos. Y lo otro que recomiendan acá en el análisis es que siempre estemos documentándonos, informándonos, leyendo papers científicos para, a lo mejor, antes de tomar la decisión de cuál es la herramienta más adecuada, informarnos cuál ha sido el avance en términos de los software disponibles, porque puede ser que exista una herramienta más completa o que me permita darle más relevancia a los resultados que yo voy a obtener. Por ejemplo, hoy día se usa mucho SPSS, EIMOS, y todo lo que está vinculado a ecuaciones estructurales. Entonces, hay una herramienta potente, sobre todo para algunos que se sientan interesados en hacer investigación también de carácter más científico. Lo otro, 5, interpretación de los datos, y tiene que ver un poco con esto, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que tiene el investigador de ir actualizando sus conocimientos, no quedarse en lo más antiguo, ¿ah? Hoy día, por ejemplo, hablar de focus group, de alguna manera te hace sentir, o te indica un poco en qué etapa está ese investigador, porque en esta era del Big Data, ya el focus group se hace de otra forma. Ya vamos a ver más adelante cómo se llama, pero ya vimos también en esa referencia bibliográfica en qué año aparece el focus group. Por lo tanto, siempre tener en cuenta de que existen otros mecanismos, o hay que tener una mirada, como decíamos, más holística, más global, de manera de no solamente reportar lo obvio, ¿eh? Entonces, como decía, los investigadores deben mantenerse actualizados en las técnicas de análisis estadístico para poder, ojalá, realizar análisis más complejos. ¿Por qué? Porque, fíjense en las figuras que yo tengo ahí, habitualmente los investigadores, ¿qué hacen? Analizan las relaciones directas, lo que es lo obvio, o sea, el impacto que tiene esta variable con esta, ¿ya? Pero, por alguna razón, no están viendo, o como recomendación, debiera uno darse el espacio y el tiempo para evaluar eventualmente la existencia de relaciones de mediación o de moderación, lo cual le da valor a la investigación. Entonces, fíjense, nosotros, claro, obviamente podríamos ver una relación directa entre esta variable y esta, pero en realidad esa relación se explica por esta razón, ¿ya? Entonces ahí tenemos claramente una relación mediadora. Y también otro escenario, es decir, el impacto que tiene esta variable por esta se explica de alguna manera por el nivel de fuerza o impacto que tiene esta variable moderadora. Entonces, eso hoy en día es relevante en los reportes de investigación, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra conclusión, cierto? Bueno, es fundamental que los investigadores comuniquen las acciones que han implementado para garantizar la calidad de los datos. Por lo tanto, aquí la pregunta para los colegas, profesores, investigadores, para ti, Francisco, también, yo también me la debo hacer, y nosotros, ¿lo hacemos actualmente? No olvidemos que eso es parte de nuestro compromiso ético con la investigación de mercado, ¿ya? Entonces ahí hay una reflexión importante que tenemos que hacer nosotros como
como parte de los profesionales que estamos metidos en la investigación de mercado. Bien, para terminar, ¿hacia dónde vamos? ¿No es cierto? Tendencias en investigación de mercado en esta era digital. Ya contextualizamos que estamos en esta era del Big Data, no solamente porque lo diga yo, hay evidencia científica que nos dice, del año 1995, estamos en la era del Big Data. Necesariamente hay que tener un enfoque más amplio, más holístico, por lo tanto, nuevamente voy a utilizar el ejemplo de nuestro comportamiento en redes sociales, porque aquí están claramente las nuevas tendencias en investigación de mercado. Entonces, la primera, bueno, nuestro amigo, ¿no es cierto? Aquí yo lo tengo al lado, seguramente ustedes también, nuestro amigo dispositivo de móvil, teléfono celular, es una herramienta a través de la cual se puede recopilar mucha información de tipo demográfica. Ya les decía, a veces nosotros abrimos una cuenta en Gmail y nos piden nombre, edad, género, mucha información demográfica, activamos el GPS, estamos generando datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy día la información, la data que se genera a través de los dispositivos móviles es una muy buena fuente interesante para hacer investigación de mercado, ¿ya? Porque es más inmediata, elimina la subjetividad, el dato está ahí, hay que rescatarlo y procesarlo. Por lo tanto, una de las tendencias actuales es el uso de dispositivos móviles, ¿no es cierto?, para hacer investigación de mercado. Segundo, les decía un poco el compromiso dentro de estos 6 pasos del checklist que todo profesional responsable de investigación debiera hacer. Uno de estos llamados de atención que hacen los científicos es decir, bueno, no te quedes ahí estancado mirando cómo la ciencia avanza, es tu rol de investigador formarte. Señal, muchachos, van a sacar un título universitario, el que piensa que hasta ahí llegó está errado, usted va a seguir seguramente, va a hacer un diploma, un magíster, algunos también van a seguir nuestro espacio, van a hacer un doctorado, porque el entorno nos exige eso, ¿verdad? Hoy día la tecnología, el avance, nos obliga de alguna forma al constante conocimiento. Entonces hoy en día el entorno, el mercado de los negocios, en esta era digital, requiere de otro tipo de profesionales. De hecho, en el mercado se habla de científicos de datos. Por lo tanto, hoy en día, profesionales de múltiples disciplinas están formándose en cursos cortos de 8 meses, un año, en prestigiadas universidades para adquirir estas competencias que básicamente les permite utilizar en forma adecuada herramientas analíticas. Nuestra misma universidad, la Universidad de Chile, hoy día tiene una alianza con el MIT, y en un curso de, si no me equivoco, 6 o 8 meses con pasantías en el MIT, te dan un diploma de científico de datos o habilitado, ¿verdad? No recuerdo bien el nombre, pero te forman esto, en las nuevas tecnologías, en herramientas de inteligencia artificial y machine learning, que poco a poco las grandes empresas están demandando. Así que, ojo, la tendencia va hacia allá, muchachos. Hay que seguir estudiando, y los que estén involucrados en el tema de investigación de mercado, para allá va la señal, ese es el camino. Les comentaba, ha ido evolucionando un poco la ciencia vinculada a la investigación de mercado, las herramientas se han actualizado, se han contextualizado en el uso de dispositivos móviles, basados también en la información que nos brinda el Internet. Por lo tanto, el antiguo Focus Group hoy día se llama de otra forma. Se habla del Market Research Online Community, ¿verdad? Que es replicar esta metodología del Focus Group, pero online. De hecho, la definición dice, mira, básicamente los participantes forman una especie de red en la que participan en una serie de conversaciones y ejercicios estructurados en torno a un tema determinado dentro de una plataforma que ha sido diseñada específicamente para los fines de investigación. Entonces ahí tenemos una versión 2.0 o 3.0 de lo que nosotros conocemos como la tradicional herramienta del Focus Group. Muy rentable, muy eficiente, sobre todo porque permite acceder a insights mucho más profundos respecto de lo que el tradicional método de Focus Group permite. Otro tema muy importante es el análisis de texto. ¿Ya? Hoy día hay mucho texto disponible en la web,
mucho texto que nosotros mismos generamos en nuestros chats, ¿no es cierto?, en las aplicaciones de Twitter, ¿cómo se llama?, del WhatsApp, o incluso en estas páginas como Booking o TripAdvisor, en que luego de un viaje o contratar un servicio turístico nosotros ponemos ahí nuestras opiniones en acuerdo o en desacuerdo. Por lo tanto, toda esa información de texto es relevante y se puede procesar a través de herramientas como el Machine Learning, que es básicamente un aprendizaje automático que permite, ¿no es cierto?, comprender el lenguaje humano, y no solo nos facilita a partir de un texto entender lo que dice, sino que básicamente interpretar lo que quiere decir. O sea, evalúa intenciones, sentimientos, identifica temáticas disponibles en mucho texto. Por lo tanto, es una herramienta sumamente importante, muy contemporánea, y que está dando resultados interesantes en términos de investigación de mercado. De hecho, cuando uno hace análisis de texto, podría utilizar Machine Learning utilizando técnicas que permiten clasificar datos, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos, a partir de un texto de Twitter, ¿cierto?, ver, identificar o poner ciertos filtros para identificar y separar cuáles son mensajes de carácter positivo o de carácter negativo, o dentro de un texto identificar cuáles son los adjetivos que podemos contextualizar o asociar a sentimientos, cuáles son las temáticas más referenciadas, más escritas dentro de los mensajes de Twitter, cuáles los idiomas o cuáles son las frases en distintos idiomas que son parte de la conversación, y cuáles son las intenciones expresadas por los distintos, que se pueden inferir de los distintos textos. O más bien, podríamos utilizar técnicas que no solo clasifican, sino que más bien extraen elementos que son de interés para la investigación. Por ejemplo, de mucho texto presente de tomar un tramo de opiniones de hoteles, opiniones de los usuarios de un hotel entre dentro del año 2000 al 2022, imagínense la cantidad de textos disponibles, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las palabras claves que se repiten? ¿Ya? Y podríamos tener un mapa ahí de todo este periodo de tiempo de las opiniones de usuarios de hoteles respecto a cuáles fueron las palabras clave, cuáles son los nombres más referenciados, más citados, cuáles son las empresas, atributos, características, o simplemente incluso pedir o hacer un resumen del texto. ¿Ya? Entonces, sumamente importante, sumamente contingente esta herramienta en el Machine Learning para el análisis de textos. Y tal vez lo más relevante, y con esto termino, la tendencia hoy en día está vinculada a utilizar herramientas de neuromarketing. ¿Qué es lo que hace el neuromarketing? Me permite evaluar las respuestas o comportamientos a nivel emocional de los clientes. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizando tecnología que me permite registrar imágenes a nivel cerebral, extraer datos a partir del movimiento de nuestros ojos, a partir del seguimiento ocular, o extraer datos relevantes que nos permitan inferir emociones frente a determinados estímulos a partir del reconocimiento facial o vocal, ¿no es cierto?, por lo que expresamos, o por las caras distintas, ¿no es cierto?, alegría, distintas expresiones que nosotros hacemos frente a un determinado estímulo. Por lo tanto, nos permitirá evaluar el grado de atención y emociones que se generan en una persona al ser expuesto a un determinado mensaje. ¿Cuál es la relevancia de esto? El neuromarketing en sí permite explorar la parte subconsciente del sujeto de estudio. En este caso, algunos autores piensan que esta exploración es mucho más sincera, mucho más honesta, y por lo tanto se podrían extraer conclusiones más exactas respecto de los factores que, por ejemplo, motivan una determinada compra. Aplicaciones de neuromarketing, muchas. Yo los invito realmente a pasar el fin de semana leyendo paper del año 2022, 2021 respecto a neuromarketing. Aquí les dejo 3 papers muy entretenidos, particularmente de la técnica del eye tracking, aplicado, fíjense, en restaurantes, es decir, cómo los restaurantes pueden generar valor a partir de conclusiones o inferencias de preferencias de los clientes a partir de cómo mueven sus ojos, por ejemplo,
al revisar una carta o un menú en un restaurante. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo estos 3 papers, 2 del 2019 y uno del año pasado, el 2021. Y aquí hago referencia un poco a las conclusiones interesantes. Se planteaba el problema de dónde ubicar en la carta, ¿verdad? En la carta, cuando uno va a un restaurante y quiere hacer un pedido, la pregunta era, bueno, ¿dónde será el lugar más adecuado para ofrecer los platillos que más desea vender el restaurante? ¿Cierto? La oferta de productos del restaurante, de servicios, de platos, es una decisión estratégica, ¿no es cierto? Hay platos que se venden por sí solos, pero hay platos que indudablemente el restaurante genera a menor costo y que, por supuesto, a la venta le genera un mayor margen. Por lo tanto, yo, dueño de restaurante, quisiera ubicar o saber en qué manera o en qué lugar de la carta debiera ofrecer ese plato en función de los avances que me permite el ice tracking, de manera de decirme, mira, si tú lo ubicas en tal lugar, de seguro vas a conseguir mayor atención del potencial cliente para demandar ese plato respecto de otros platos que podrían incluso no ser vistos o demandados, dada la ubicación que tiene en la carta. Entonces, se pretende, en función de los resultados de esta investigación, saber... ¿me das un segundo, Francisco? Tengo que enchufar el computador y termino, si Sí, no sí, se me claro. apaga. Un Claro, segundo, por claro. favor. Sí, no hay problema. Aprovecho para recordarles, si alguien tiene alguna consulta, al final vamos a dar la opción de que se puede levantar la mano o bien me la escriben a mí y la canalizamos a través mío. Adelante, Claudio. Bien, entonces, esa era la pregunta o el desafío de investigación y la potencial solución o la esperanza que tenían los dueños del restaurante era conocer, ¿no es cierto? Y de qué manera diseñar este menú, de manera de saber dónde ubicar los platillos, de acuerdo a dónde se concentran mayoritariamente las miradas de los consumidores. Entonces, una de las conclusiones de este paper dijo, mira, cuando se trata de menús que tienen solo una cara, los clientes concentran su mirada en el extremo, o sea, más de la mitad, pero cargado hacia el lado izquierdo, en este caso, seguramente el derecho de ustedes. Pero donde sale el número 1, esa es donde existe acuerdo, en base a esos papers, de diferentes estudios. Dice, mira, si hay que poner un plato que al dueño le interesa, tiene que ponerlo acá. Porque el segundo movimiento más frecuente es hacia arriba en el centro, y el tercero así. Y en ese orden de prioridad. Donde se vuelve más interesante los resultados de investigación, por eso les puse otro paper, es cuando la carta no tiene una cara, sino que tiene dos. ¿Ya? Y entonces ahí hoy día los científicos no llegan a un acuerdo. Algunos dicen que cuando son dos caras para leer y mucho más productos, algunos se concentran en este lado, me van siguiendo con el cursor, otros acá, después el movimiento sigue acá. En esas ubicaciones son los lugares donde se concentra preferentemente la mirada de los potenciales clientes. ¿Ya? Pero hoy día la literatura no permite asegurar que es solamente en ese lugar. ¿Ya? Entonces, los invito a leer esos papers porque los resultados o esa temática de investigación está todavía en progreso y se hace muy interesante de revisar. Bueno, muchachos, ha sido un gusto, se pasó volando esto. De hecho, le comentaba a Francisco que no sabía si iba a ser mucha información muy rápida, pero al menos lo disfruté y muchas gracias por esta oportunidad, jóvenes. Perfecto, Claudio. No, muchísimas gracias. La verdad es que súper informativo y entretenido. Y efectivamente tengo dos, de momento, consultas aquí directas. Recuerden que si alguien quisiera eh, hacer la consulta en vivo, es decir, a través ¿Me las de compartes al chat por de mientras, audio. Francisco? Para... Sí, ¿Me las o compartes por el yo chat? te las puedo decir desde acá, ¿no? También. Ah, sí, también. Ya, mira, tengo la primera, no voy a, dado que son por texto, supongo que el estudiante no quiere que se mencione su nombre, pero tengo una primera pregunta que dice, ¿cómo se podría preguntar al encuestado, al participante, su edad o ingreso
para disminuir el sesgo? O sea, ¿cómo debería hacerse esa pregunta de edad e ingreso para reducir el sesgo? Bueno, lamentablemente no te puedo dar una receta porque finalmente va a ser decisión de cada investigador en función del contexto que se enfrente, ya sea dadas las características del segmento al cual le va a preguntar y dado también los objetivos de investigación. Por lo tanto, es una decisión que cada investigador tiene que tomar, al menos a mi juicio. A lo mejor Francisco tiene otra opinión, pero aquí no hay una receta. Sobre todo con lo que hemos dicho de lo que recomiendan los científicos, hoy día es una mirada más holística y contextualizada. Cada escenario es distinto, cada objetivo de investigación es distinto y a lo mejor podemos tener los mismos objetivos de investigación, pero nuestras muestras tienen características diferentes. Por lo tanto, va a depender mucho de quién sea el sujeto y sus características, como de los objetivos de investigación. Es lo que yo creo. No sé, Francisco, si compartes mi mirada o mi visión o otro colega tal vez pueda diferir de este punto de vista, pero yo creo que no hay una receta hoy día respecto de eso y se tiene que analizar. Sobre todo, cómo vamos a tomar un poco más de certeza, probando, haciendo pruebas de cómo se comporta esa pregunta y cuál es el nivel de sesgo que genera al analizarla. Por eso yo les decía, si tenemos un colega, si tenemos el tiempo y el dinero para hacer una prueba piloto, háganla, revisen, evalúen cómo se comporta cada ítem. Si tienen colegas expertos, también, no está de más. Sí, ahí yo agregaría lo que propiamente había mencionado anteriormente, ¿verdad? Que ese tipo de preguntas tal vez ubicarlas un poco hacia el final, ¿verdad? Porque son groseras hasta cierto punto, ¿verdad? Preguntar por el ingreso. Entonces, si las colocas al principio, pues podrías tener algún inconveniente. Una pregunta adicional muy interesante también dice, teniendo tantos años de experiencia en el área de investigación de mercados, ¿cuál considera que ha sido el mayor reto como investigador para mantenerse al día con los cambios que año a año se presentan en esta área? A ver, no sé si el alumno o colega me dice que yo tengo muchos años de experiencia en investigación de mercado. Gracias por ese observar. La verdad que no tengo mucha experiencia en marketing. Sí he estado vinculado a algunos proyectos de investigación, pero te voy a responder un poco de los desafíos profesionales que tengo hoy día y que de alguna manera me permiten estar preocupado de las tendencias y definiendo cuáles son los instrumentos o herramientas con los cuales voy a lograr titularme como doctor. Hoy día lo que yo investigo es un concepto que se llama la codestrucción de valor. O sea, hoy día la misma interacción, este mismo ejercicio de webinar en que un chileno le habla a estudiantes de Costa Rica que tienen sus propios profesores, que tienen un entorno comercial diferente, nos genera valor. Nosotros estamos en este intercambio de información y conocimiento, co-creamos, ustedes ganan y yo gano, ¿cierto? Pero esa situación de co-creación hoy día ha sido abundantemente estudiada en la literatura. Tú haces una revisión en WOS y pones la palabra clave co-creación y te aparecen por lo menos 6.000 resultados. Sin embargo, si tú buscas codestrucción de valor, el resultado cambia. Por lo menos en la búsqueda que en el inicio de mi tesis doctoral me arrojó 51 resultados. Eso indica que los científicos mayoritariamente se han preocupado de los resultados positivos de las interacciones. Pero otro grupo incipiente de científicos o más preocupados de ir al detalle dice, bueno, pero no todas las interacciones generan valor. Entonces yo podría codestruir también el valor de la interacción. Entonces ahí se me abrió un mundo de posibilidades de investigación y dije, bueno, vamos a hacerlo un poco más interesante. Vamos a centrarnos en un tipo de codestrucción de valor que es, por ejemplo, el mal comportamiento de los usuarios de un servicio. ¿Ya? ¿Por qué me fijo en el mal comportamiento de los usuarios del servicio evaluado desde el punto de vista del otro usuario que observa? Porque claro, también la literatura se ha preocupado de cómo se destruye valor en las interacciones, por ejemplo, entre un paciente y un médico.
¿cierto? A lo mejor el paciente no tuvo un buen día y no trata de la mejor forma a un paciente, por lo tanto codestruye valor. O al revés, el profesional espera al paciente con la mejor disposición, pero es el paciente el que no tuvo el mejor día y lo increpa o lo trata mal o no pone su voluntad para generar un ambiente beneficioso en la relación paciente-profesional. Entonces la literatura se ha preocupado de investigar la codestrucción desde el punto de vista del usuario y del prestador del servicio. Pero ¿dónde está el gap de investigación? Muy poca gente, de hecho hay 2 o 3 investigaciones recientes que se preocupan de cómo se destruye valor para el tercero que observa. ¿Ya? Entonces yo podría estar en una interacción con ustedes, ¿verdad? O conversando directamente con Francisco, ¿ya? Pero también el mal comportamiento mío o el de Francisco podría tener consecuencias en algunos de ustedes, que son parte de esta interacción, pero que no están directamente interactuando conmigo. Entonces, mi tesis de investigación dice, bueno, voy a investigar la codestrucción de valor a partir del mal comportamiento desde el punto de vista de los otros que observan. Entonces, mi tesis de investigación investiga 2 escenarios, los escenarios de atención de salud y fíjense, los escenarios de un aula universitaria. Es decir, lo que yo quiero investigar es cómo el mal comportamiento de un alumno le trae consecuencias a su compañero que observa al lado. Es decir, yo voy dispuesto a escuchar al profesor, pero hay otro compañero que se porta mal, tiene un mal comportamiento, ya sea porque hace trampa en la prueba o porque se pone a hablar por celular mientras yo estoy escuchando. Por lo tanto, ese mal comportamiento a mí me codestruye mi experiencia de educación. De la misma forma, el desafío es verlo en otro ecosistema de servicio como el sistema de atención de salud. Yo, paciente, voy con la mejor disposición a atenderme con el oftalmólogo por mis ojos, pero el paciente que tiene el turno anterior discute con el oftalmólogo y el oftalmólogo, producto de esa discusión, decide no atender más pacientes. Entonces, yo no tuve arte ni parte, pero salí perjudicado por el mal comportamiento del otro. Entonces, mi investigación y los grandes desafíos es decir, bueno, ¿puedo hacer una tipología de malos comportamientos en el ámbito de atención médica? ¿Cuáles son los comportamientos que destruyen valor en un contexto de atención médica? ¿Y cuáles son esos malos comportamientos frecuentes que destruyen valor en un escenario de aula de clase? ¿Cómo reacciono yo, que estoy mirando cómo otros se comportan? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el responsable? ¿Fue el alumno? ¿Fue el profesor? ¿Qué sentimientos me generan? Producto de esa codestrucción de valor, ¿cómo yo finalmente evalúo la clase? ¿Podría evaluarla mal? ¿Podría evaluarla bien? Eso hoy en día a nivel profesional son los temas que me rompen la cabeza, ¿verdad? Y indudablemente mi mayor desafío de investigación a nivel profesional. Perfecto, Claudio. Tengo 2 últimas que por razones de tiempo yo creo que nos vamos a quedar con estas últimas 2. Hay una que necesito, he reinterpretado un poquito la pregunta porque dice, ¿cómo identificar hasta qué punto es sano desarrollar investigación con métodos que no requieran contacto directo con ese segmento? Sospecho que anda un poquito por el hecho de no ir a preguntarle directamente al segmento o a realizar el focus group en persona, sino que ahora utilizar herramientas en línea o analizar lo que estos individuos dicen, un poquito lo que explicaste, digamos, a través de Twitter, a través de Facebook o alguna otra red, sin ir directamente a interactuar con ese individuo o esos individuos. ¿Cuál era la pregunta en ese contexto? No lo escuché bien. ¿Qué tan sano lo consideras desarrollar investigación de esa manera? Bueno, te respondo un poco lo mismo en la primera pregunta. Depende del objetivo de investigación que tengas. En nuestro caso, por ejemplo, va a depender mucho del tipo de journal al cual queramos apuntar. Obviamente, si queremos clasificar nuestro paper en un journal Q1, a lo mejor ese método no va a ser el más validado, el más aceptado, por los sesgos que puedan estar involucrados. Pero vuelvo a insistir, depende mucho del contexto de la investigación o lo que tú quieras rescatar.
Hay escuelas más conservadoras y hay escuelas que asumen riesgos y que perfectamente publican sus papers en otro tipo de revistas y que son, y que indudablemente hay un aporte a la investigación. Ahora, yo diría vuelvo a decir, parece excusa, pero en realidad, desde mi punto de vista, va a depender mucho del objetivo que tenga. Sí, es decir, no es que se descarte o no, sino dependiendo de los objetivos, entonces. Y finalmente, ¿cuál o cuáles serían las principales fuentes de información para mantenerse al día a través de recomendaciones, de consultas, o seguir, dicen, cuál podría ser una fuente para darles mucho seguimiento, para mantenerse actualizado en las tendencias de investigación de mercado y mercadeo? Bueno, te respondo con el sesgo de la mirada que tenemos nosotros como investigadores. Para nosotros es vital Google Scholar y, por supuesto, las bases de datos como WOS, ¿no es cierto?, la Web of Science, buscando los journals que están clasificados en las mejores categorías, ¿no es cierto?, Q1, Q2, Q3, hasta Q4. Las papers dentro de lo que es la clasificación cielo, ¿no es cierto? Y lo que uno recomienda, ¿no es cierto? Y que también donde uno se hace, entre comillas, experto, ¿no es cierto? Mi recomendación sería, bueno, primero toma una decisión respecto a qué es lo que te gusta. Por ejemplo, al menos lo que yo conozco de Francisco es que si quiero hablar o llevar a alguien sobre, o de los temas que yo no hablaría de marketing, sería de marketing deportivo con José Francisco, porque sé que él lleva la delantera en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, la señal sería que, bueno, tú identifiques qué área del marketing te gusta, qué área de los negocios te gustan, y de cualquier disciplina, ¿no es cierto? Y de alguna forma hacer seguimiento, ¿ya? Hay herramientas como la bibliometría que te permiten un poco hacer esta revisión años atrás. O sea, una pregunta interesante sería, bueno, si a mí me interesa el tema de la codestrucción de valor, porque es un tema que vi en un paper y nunca lo había escuchado, empezar a investigar quién ha publicado sobre codestrucción de valor y hacer una revisión bibliométrica hasta años atrás. O sea, de partida la revisión que yo hice fue desde el año 1975 a la fecha, es decir, de alguna forma llegar a quién fue el primero que se le ocurrió el concepto y cómo los autores que siguieron lo fueron perfeccionando, estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo, y de alguna manera mi recomendación es que te vayas perfilando en un tema o pocos temas de los cuales tú investigues mucho, sepas mucho y logres posicionarte como experto. Bueno, y una última que me acaba de caer por aquí, que ¿cuál es el mejor vino del mundo? Bueno, vino hay mucho en muchas partes del mundo, pero yo creo que, y esto es parte de la charla que di antes a ustedes en la Universidad de Costa Rica, tiene que ver un poco con la historia del vino en Chile. Se creía que la cepa Carmener se había extinguido en el mundo y hace años atrás un enólogo francés de visita en Chile descubrió que en algunas zonas, como por ejemplo en la zona donde yo vivo, que es el Maule, la región donde se hace el vino, existía esta cepa que en el mundo se creía extinta. Entonces hoy día Chile produce vino Carmener y para muchos el Carmener es uno de los mejores vinos del mundo, chileno. Sí, por supuesto. Y ahí, del Maule. Y del Maule, por supuesto. Perfecto, Claudio. No, en nombre de todos los colegas de la Cátedra de Investigación de Mercados de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, pues agradecerte. Sabemos que en este momento pues falta un cuarto para las 11 de la noche Para ya las 11 en de la noche, Chile. sí. Entonces, darte las gracias por el tiempo, por la dedicación y por el propio entusiasmo que nos transmitiste a lo largo de la charla y atendiendo las consultas. No sé si don Humberto quisiera decirle algo. No, simplemente agradecerle al profesor Claudio Aravena la charla tan interesante en nombre de toda la cátedra y a usted, Francisco. Realmente me ha resultado muy, muy informativa, muy entretenida, muy amena. De verdad que
de corazón le agradecemos el que se haya tomado el tiempo y sobre todo estas horas avanzadas de la noche, Claudio. Un gusto. Siendo temas de marketing, para mí es una pasión, así que encantados de colaborar con ustedes y por supuesto también les voy a cobrar la palabra porque voy a invitar a Francisco y también a Humberto y a Sonia y a quienes nos quieran colaborar en algún webinar que realicemos para los estudiantes chilenos. Así que de eso se trata, co-crear valor, no destruirlo y seguir adelante. Este mundo del marketing es apasionante realmente, así que agradecido a ustedes por la oportunidad y espero haber aportado un poquito a la formación de estos profesionales que nos escuchan. Muchas gracias. Claro que sí, Claudio. Estamos a la orden. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches, Francisco. Gracias de nuevo. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.